Aleluya, gloria a Dios, amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición estar una vez más con ustedes en este tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem. Estamos esperando que todas nuestras redes se conecten. Bendito sea el nombre del Señor. Que aquí por nuestro canal de Facebook y posiblemente más adelante a través de YouTube. Esperamos que podamos tener una conexión buena. Bendito sea el nombre del Señor y vamos a estar entrando entonces en esta tarde en la meditación de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Permíteme, voy a traer aquí mi ratón. Gloria sea el nombre del Señor para poder estar viendo nuestras diapositivas para la meditación de la palabra del Señor. Hoy vamos a seguir meditando pues en el mensaje de la palabra del Señor como nos lo ha mostrado el Señor aquí en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis. Recuerda que hemos venido estudiando los héroes de la fe de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 11. Hemos empezado desde el tiempo de Abel, hemos recorrido todo este libro de Bereshit y estamos llegando al final de este precioso libro, el libro de los principios, el libro de Bereshit o libro de Génesis. Y estamos ya hoy en el último capítulo, sus últimos versículos, y vamos a estar meditando en el capítulo 50. Capítulo 50 del libro de Bereshit, último capítulo de este precioso libro, y vamos a meditar a partir del versículo 15 hasta el final, versículo 26. Vamos hoy a estar hablando acerca de, como decimos, ya el final de los días de la vida de Joseph, la vida de José. Y vamos a mirar cómo veníamos hablando de cómo la palabra del Señor, toda la palabra del Señor, la de Baruch Hashem, desde Génesis o Bereshit hasta el libro de Apocalipsis o Gisgaluz, nos está señalando a Cristo, siempre muestra a Hamashia, siempre está hablando de Hamashia. Todo lo que la palabra del Señor nos habla aquí en este precioso libro que Él nos dejó, nos señala a nuestro Señor Jesucristo, Rebelech Adonai Yahshua Mashiach. Por lo tanto, hoy vamos a estar entrando, bendito el nombre del Señor, en este mensaje de la palabra del Señor, en esta bendita meditación, y vamos a estar mirando lo que dice la palabra del Señor allí en el capítulo 50, recuerda bien, capítulo 50 del libro de Bereshit o libro de Génesis, el libro de los principios. Es el último capítulo. Vamos a meditar los últimos versículos. Bendito el nombre del Señor. Esperemos que todo esté funcionando correctamente. Y vamos a mirar lo que dice allí el título de esta meditación. El título de esta meditación es Consumado es. Consumado es, Bereshit 50, 15, 26, gloria a Dios. Y vamos a ir mirando lo que nos dice aquí la palabra del Señor. El primer punto que quiero tocar aquí es, gloria a Dios, está basado en el versículo 15 al 17. Versículo 15 al 17 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Viendo los hermanos de Joseph que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá Joseph y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a Joseph, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a Joseph, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Elohim de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Cuando hablábamos acerca de cómo José, él fue vendido por sus hermanos, hemos visto toda la historia, era odiado por sus hermanos, fue vendido por envidia, fue llevado a Misraín, a la tierra de Egipto, allí llegó a la casa de Potifar, donde
todo lo que hacía, dice la palabra del Señor, que Elohim, que Dios, que Hashem estaba con Joseph y todo lo que Joseph hacía era prosperado. Allí llegó a la casa de Potifar y todo lo que hacía la casa de Potifar fue prosperada gracias a la presencia de Joseph. Y vimos que Joseph nos señala a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, a Yahshua Mashiach, porque fue tentado, pero él no pecó, él no cayó. La Biblia dice claramente que Jesús, Rebbe Melech, a Yahshua Mashiach, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y vemos cómo él vino a redimir a la humanidad. Vemos cómo él gracias a que el Señor estaba con él, como el Señor, como Joseph es maltratado, es llevado a la cárcel injustamente. Estamos viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, de Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, y en la vida de Joseph, en su sufrimiento, en cómo es odiado por sus hermanos, cómo es despreciado, cómo el Señor lo exalta y le da nombre que es sobre todo nombre, porque Joseph fue puesto como príncipe de Misraim, príncipe de Egipto. Acuérdate que Faraón le dijo: solamente yo estaré por encima de ti en todas las cosas. A pesar de todo esto, cuando el pueblo iba a Faraón, Faraón les decía: vayan a Joseph y lo que Joseph diga, eso se hará. Es lo que vemos, es como Joseph, al igual que nuestro Señor Jesucristo, fue puesto como rey sobre toda la tierra, porque toda autoridad le fue dada. Ahora, los hermanos de Joseph, una vez que fueron salvos, nosotros hemos sido salvos y fueron llevados a la tierra de Gosén. Recuerda, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Allí ellos ven la gloria de Dios, ven la abundancia. ¿Y por qué? Porque el Padre estaba con ellos, pero una vez que el Padre muere, una vez que Jacob entrega el espíritu, entonces los hermanos de Joseph sienten temor, creen que Joseph va a tomar represalias y entonces vienen arrepentidos, vienen delante de la presencia de Joseph en arrepentimiento, y ese es el punto que estoy tocando, arrepentimiento, vienen arrepentimiento delante de Joseph a pedirle que les perdone, que tenga misericordia de ellos, que el Padre él les pidió que le perdonara. Hay algo interesante que yo veo aquí en la vida de Joseph cuando ellos están hablando, cuando ellos le están llevando, pidiéndole perdón. Él nos muestra que Joseph lloraba. Él lloraba escuchando a sus hermanos. Él lloró mientras ellos hablaban. Y entonces esto nos habla cómo el Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, Él perdonó nuestros pecados. Es cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos hecho lo malo delante de sus ojos, reconocemos que nosotros le vendimos por envidia, que nosotros no queríamos que Él reinara sobre nosotros. Y esto es algo interesante, porque esto fue lo que pasó con Hamashiach. Hoy por hoy, alabado sea el santo nombre del Señor, los hombres, sobre todo los hombres impíos, la gente que no conoce del Señor, que no conoce de su palabra, que religiosos, muchos religiosos que dicen ser cristianos o seguidores de nuestro Señor Jesucristo, no voy a decir que se dicen ser mesiánicos, como se quieran llamar, bendito el nombre del Señor, le echan la culpan al pueblo de Israel por la muerte de Yahshua, porque ellos dicen: los judíos mataron a Jesús. Y cuando nosotros escuchamos esto, entonces nos han venido sembrando en nosotros ese odio, ese resentimiento hacia el pueblo escogido por Dios. Recuerda, mi amado hermano, que la palabra del Señor nos enseña que a él no lo mataron, a él no le quitaron la vida, como muchos enseñan. Fuimos nosotros los que lo entregamos.
judíos y gentiles, todos nosotros somos culpables del sacrificio de Hamashia. Él vino a cumplir lo que él estaba escrito. Él dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Él la entregó voluntariamente y cuando nosotros llegamos a su presencia, una vez que hemos reconocido que él fue a la cruz del Gólgota, al Calvario, al madero aquel, cuando él va a ese madero, nosotros estamos reconociendo cuando vamos allí que es por nuestra causa que él murió. Y mira lo que dice allí en el libro de Jebudot o libro de los Hechos. Libro de Jebudot o libro de los Hechos dice de la siguiente manera. En el capítulo 5, versículo 30 y 31 dice de la siguiente manera. El Elohim, el Dios de nuestros padres, levantó a Yahshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es interesante, aquí Pedro está hablándole al pueblo de Israel y le dice, vosotros matasteis. Ya hemos dicho que al Señor, el Señor nadie le quitó la vida, sino que el mismo Señor la entregó. Pero ¿por qué? Si al Señor nosotros no le quitamos la vida, si nadie le quitó la vida al Señor, ¿por qué Pedro, Cefas, en este momento está acusando a los judíos de haberlo matado? Vosotros matasteis. La palabra, cuando nosotros hablamos de muerte, es separación. No, vosotros lo separasteis de vosotros y lo colgasteis en un madero. Ahora, lo que está haciendo aquí Cefas es acusándoles de su pecado. No les está acusando de la muerte en sí de Hamashia, porque él no murió. Él murió, pero resucitó. A él nadie le quitó la vida. Él la entregó y la volvió a tomar. Ahora lo que está es aquí acusándole de nuestro pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios nuestro Elohim. Y cuando la Biblia nos dice todos, es todos. No son algunos, no son unos cuantos. Todos somos pecadores. Todos hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Hamashia murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Ahora Él muere y nosotros tenemos que arrepentirnos. Aquí dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe. Príncipe. Porque él vino como Mesías príncipe, el Mesías príncipe que tendría que dar su vida no por él, sino por otros. No por él, sino por otros. Él dice, a este Dios se ha por príncipe y salvador. Goel, él vino a salvarnos, a comprarnos, a rescatarnos, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí está hablando de dar a Israel, porque él viene primeramente, escúchame bien esto, vino primeramente a buscar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él vino primeramente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Por qué primeramente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel? Porque el Señor les había encomendado su palabra al pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel recibió la Torá, recibió las instrucciones de Dios en el monte Sinaí. Allí en ese monte humeaba y temblaba y el shofar sonaba y el Señor estaba allí sobre el monte y allí fue Moisés delante de la presencia de Hashem y allí recibió la Torá, recibió las instrucciones.
instrucciones de parte de Hashem, de parte de Dios. ¿Para quién? Primeramente para el pueblo de Israel, pero esas instrucciones en las cuales se les había dado a ellos, se les había encomendado, era para que ellos las tomaran, para que ellos la atesoraran, para que ellos la amaran, para que ellos meditaran en ellas, las escudriñaran, las vivieran y las predicaran y trajeran al pueblo gentil a la presencia de Elohim, cosa que no hizo el pueblo de Israel. Pero a pesar de no haber sido dada como se les encomendó la palabra, a ellos les fue dada esta palabra. Entonces, que ellos que eran conocedores de la palabra de Elohim, entonces a ellos vino primeramente al Señor para ponerlo por príncipe y salvador y para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El apóstol Pablo, Shaul dice que el evangelio, no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío, primeramente, y después al gentil. Primeramente siempre al judío. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el conocimiento de la Torá. Ellos hoy por hoy tienen conocimiento de la Torá, pero no están entendiendo la Torá. Ahora bien, primeramente al pueblo de Israel, Hebreos 5, 30, 31, y luego a los gentiles. Escucha esto, a los gentiles. Dice el versículo 18 del capítulo 11 de Hebreos, del capítulo 11 del libro de los Hechos. Si tú tienes tu Biblia ahí, puedes ir y mirar este capítulo, o si quieres anotar, puedes anotar, o si quieres después ver el video y meditar en esto, lo puedes oír, pero mira lo que dice el capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, a Elohim, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí ellos están admirados de que cuando Cefas fue y le predicó el evangelio a Cornelio, dice la palabra del Señor que Cornelio recibió el bautismo del Espíritu Santo. Esto es bien interesante. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, primeramente, lo primero que tocaba hacer era arrepentirse. Arrepentidos y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Tenía que haber primero un arrepentimiento, un bautismo en agua, esto es la tevilá, y luego para ser bautizados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó cuando el Señor llama a Cefas y lo lleva a la casa de un gentil a que le hable del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las besuras de Yahshua HaMashiach? Él viene y empieza a predicar el mensaje, y en el momento en que él está predicando el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del poder de Dios, del evangelio, desciende sobre ellos. Dice que se descendió sobre ellos, sobre los gentiles. Dice, cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Cefas se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué se derramó el don del Espíritu Santo sobre los gentiles antes del bautismo en agua? Porque para el pueblo de Israel, para los talmidim, los discípulos, los eslijim, los apóstoles de Hamashiach, el evangelio era para los israelitas, era para los judíos, el evangelio era para el pueblo de Israel y no para los gentiles. Pero el Señor se le revela a Cefas un día que estaba haciendo ayuno. Él estaba en ayuno y sintió hambre, y estaba en una azotea en la parte de arriba de una casa, sintió hambre, y mientras que le preparaban algo, estando en aquella azotea, le sobrevino un éxtasis. De repente vio una visión de un lienzo que bajaba del cielo y le mostraba a
Cefas, toda clase de animales, de bestias, de cuadrúpedos, de reptiles, toda clase de animales impuros que la Torá prohibía comer. Y le dice el Señor, levántate, Cefas, mata y come. Estaba Cefas, estaba Pedro con hambre, tenía hambre y estaba esperando que le llegara alimento, y aparece esta visión y el Señor le dice, levántate, mata y come. Y Pedro, ¿qué es lo que dice? No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el Señor le dice, lo que Dios limpió, no llames común o inmundo. Y esto sucedió por 3 veces, y luego el lienzo fue llevado a la presencia del Señor, al Somayín, fue llevado a los cielos. Y Pedro, mientras que estaba pensando en qué significaba eso, cuando alguien llegó a la puerta y golpeó y preguntó por Cefas, por Pedro, y el Señor le dijo, no dudes de ir con ellos, y es cuando él tiene que ir a predicarle el mensaje del evangelio a los gentiles. Y allí el Señor le da la visión de que el evangelio es para todo el mundo, que todo aquel que se arrepienta, que haga teshuvah, entonces va a recibir perdón de pecados. Entonces, el primer punto que vemos aquí en el libro de Bereshit, capítulo 50, versículo 15 al 26, estamos viendo, es arrepentimiento. Los hermanos de José vinieron a la presencia de Joseph y arrepentidos, y le pidieron perdón, y Joseph lloró. Recuerdo la palabra del Señor, aquí dice que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, el primer punto, Joseph lloró, les hablaba del 15 al 17, es el primer punto, arrepentimiento. Jesús, él se goza cuando una persona acepta su sacrificio en la cruz del Calvario. El segundo punto, somos sus siervos. Somos sus siervos. Dice el versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Ginei, aquí somos tus siervos. Henos aquí por siervos tuyos. Ahora es interesante. Primero le piden perdón. Primero piden perdón a Joseph por por el pecado que ellos habían cometido. Habían cometido un pecado muy grande. Habían cometido un pecado muy, vamos a decirlo, espantoso. No solamente lo habían separado de su padre, lo habían vendido, lo habían llevado como esclavo, se habían desentendido de Joseph, se habían olvidado de él. Y cuando ya regresan, hay algo interesante, es como Joseph, después de que le ha preguntado a sus hermanos, antes de revelarse como el Salvador, le ha preguntado que si su padre vive. Y después, cuando ya se revela, pregunta, mi padre vive, como diciéndole, ¿cómo puede haber vivido mi padre todavía con tanta maldad que ustedes han hecho? Pero aquí el Señor les perdona, y una vez que venimos a los pies del Señor a pedir perdón, tenemos que reconocer que somos sus siervos. Siervos suyos somos, nosotros solamente somos siervos. Hay mucha gente que dice que nosotros ya no somos siervos del Señor, porque el Señor nos dice en el Evangelio de Juan, ya no llamaré siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Somos siervos. Aunque el Señor no nos llame siervos, sino amigos, seguiremos siendo siervos. El Señor dice que vayamos y prediquemos y hagamos la voluntad del Padre, y después de que terminamos, digamos, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Entonces, número 1, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, hacer teshuvah, volver nuestros ojos a Dios, reconocer. Escucha bien esto, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. Tenemos que reconocer que hemos pecado, pedirle perdón al Señor por nuestro pecado y postrarnos delante de Él, porque Él es el Señor. Él entregó su vida. Él nos amó a nosotros primero, y por su amor Él entregó su vida para hacernos salvos. Ahora, entonces, aquí somos sus siervos, dice Romanos capítulo 6, versículo 22, mas ahora
que habéis sido libertados del pecado. Amén. Arrepentidos, libertados del pecado y hechos siervos de Dios nuestro Elohim, tenéis por vuestro fruto, escucha bien esto, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Número 1, arrepentimiento. Número 2, reconocer que somos siervos del Señor. Hemos sido libertados del pecado. Éramos esclavos del pecado. Hacíamos lo que en nuestro corazón, por naturaleza, hacemos como por naturaleza, nuestra humana, el cuerpo, nuestra humanidad tiende a hacer lo malo. Pero una vez que nosotros reconocemos nuestro pecado, el Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, yo quiero hacer un poquito de énfasis en esto. ¿Qué es pecado? Pecado es todo lo que es errar. Es cuando nosotros cometemos una transgresión, hacemos algo indebido, nos equivocamos, equivocaciones, a nosotros le llamamos que equivocaciones o lo llamamos de otra manera, pero eso es pecado. Cuando nosotros nos equivocamos, hacemos lo malo, estamos cometiendo pecado. Ahora, una vez que hemos sido libertados de esa naturaleza pecaminosa, somos hechos siervos de Dios. Ahora le pertenecemos al Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Nunca, nunca, permíteme decírtelo claramente, nunca perteneceremos a nosotros mismos o pertenecemos al enemigo, a Satanás, quien nos tiene cautivos, o pertenecemos a Cristo, quien nos dio la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No nos pertenecemos. Hay gente que dice, mi cuerpo es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que bien me parezca. Tenga cuidado, cuidado con eso que tú piensas cuando dices que haces con tu cuerpo lo que bien te parezca. Ese cuerpo, permíteme decirte, no es tuyo, es prestado, y aunque no lo entiendas y aunque no lo puedas creer, este cuerpo se va a quedar aquí, pero el alma va a ir a la presencia del Señor y tendrá que dar cuentas a Dios por lo que hayamos hecho con el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, ten cuidado porque ese cuerpo nos es prestado y tenemos que cuidarlo. Ahora, ¿cuál es nuestro fruto una vez que hemos sido hechos siervos de Dios, que hemos sido comprados por precio? Nuestro fruto es la santificación. Quiere decir que ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, somos separados por Dios para que andemos en vida nueva, santificación. Santidad sin santo significa separado por Dios y para Dios. ¿Para qué es la santificación? Para que le sirvamos a Dios, para que obedezcamos su palabra, para que le conozcamos y hagamos su voluntad. Acuérdate que la palabra de Dios, la Santa Biblia, la Torá, son las instrucciones que Dios nos dejó a nosotros para que hagamos su perfecta voluntad. Entonces, la santificación, apartados por Dios y para Dios, para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál va a ser el fin de nuestra santificación? La vida eterna. Esa es la promesa. Arrepentimiento, siervos de Dios, santificación y vida eterna. Entonces, una vez que nosotros nos hemos arrepentido, hemos hecho teshuvah, hemos vuelto nuestra mirada al Señor, ahora tenemos santificación, nuestro fruto tiene que ser santificación para obtener la vida eterna. Ahora, punto número 3, escucha esto, muchos salvos por él, muchos, no todos, muchos. Dice versículos 19 y 20 del capítulo 50 de la siguiente manera, del libro de Bereshit o libro de Génesis. Y le respondió Joseph, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, Elohim, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, a mucho, no a todo el pueblo, a mucho. ¿Qué pasó?
aquí hay algo interesante, es que el Señor dice que nosotros pensamos mal contra el Señor. Ahora, ¿por qué a muchos y no todos? La Biblia dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es todo. Amó al mundo. Nos amó a todos por igual. Aquí el Señor no ama más a Israel que a los gentiles. Nos ama a todos por igual. Pero, no podemos ser salvos. Número uno, si no nos arrepentimos de nuestro pecado. Número dos, si no aceptamos su liberación, que Él sea nuestro Señor y nuestro Rey. No podremos ser salvos si no aceptamos el sacrificio de Cristo, de Hamashiach, en la cruz del Calvario. Tenemos que aceptar el sacrificio y recibir el señorío. Mira lo que dice, acuérdate, dice en Hebreos 9:28. Así también Cristo, Hamashiach, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Señor dice claramente, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Él vino a salvarnos a todos. Él vino a llamar a toda una humanidad pecadora, a todo el ser humano, al arrepentimiento. Él vino a entregar su vida en rescate por todos, pero solamente será salvo el que se lave en la sangre de Cristo. Solamente será salvo el que se lave en la sangre de Hamashiach, la bendita dam de Hamashiach, aquel que acepte su sacrificio, aquel que le reciba en su corazón como su único y suficiente Salvador, que se haya arrepentido, y una vez que se haya arrepentido, que le haya recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador, que le haya aceptado y ahora viva en santificación y que el fin, sabe que el fin es la vida eterna, está esta persona que ya ha sido salva, ahora espera no solamente su salvación, su vida eterna, sino la redención, sino que ahora venga Hamashiach, Cristo venga otra vez a la tierra a levantar su iglesia. Eso es a los que lo esperamos. Ahora Él vendrá por segunda vez. Dice que ofreció una sola vez, vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado, quiere decir sin relación con la carne humana. Él vendrá en poder y gloria, vendrá como Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores, y los muertos en Cristo, en Hamashiach, resucitarán primero, y nosotros los que no hayamos muerto seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido del final shofar. Cuando la última trompeta suene, entonces seremos transformados y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos nosotros. El shofar puede sonar en este momento, y en este momento irnos nosotros a la presencia del Señor y los muertos en Cristo resucitar, y los que no están esperando su venida se quedarán acá al tiempo de la gran tribulación. Entonces aquí encontramos que muchos salvos por el arrepentimiento, también reconocer que somos siervos, que Él es nuestro Señor, y ahora también reconocer que somos salvos. No todos, pero sí los que le hemos recibido. Entonces el punto número 4 es sustento y consolación. Versículo 21 al 23, bendito el nombre del Señor, dice: ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré, a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, y habitó Joseph en Misraín y en la casa, y él y la casa de su padre, y vivió Joseph 110 años. Amén, gloria a Dios. Ahora, y vio Joseph los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de Joseph. Aquí encontramos algo interesante, es que el Señor nos cuida a nosotros. Él nos cuida no solamente a nosotros, sino a nuestra
generación futura. Él dice, yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Acuérdate esto, Él nos da sustento y consolación. Él consuela nuestra vida, consuela nuestro corazón, nuestra alma. Él nos sustenta. Él dice, no os dejaré ni os desampararé. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Él dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con sustento y consolación. Él no nos va a dejar, Él nos sostendrá, Él nos mantendrá y no solamente nos sustentará a nosotros, sino sustentará nuestra generación futura si es que Él no ha venido antes. Ahora bien, esperamos que nuestra generación, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, los que vengan después de nosotros, si el Señor no ha llegado, hayan entrado también en un tiempo de arrepentimiento, hayan aceptado que son siervos del Señor, bendito el nombre del Señor. Esperen su venida, gloria a Dios, y ahora sustento y consolación. Así que mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La avaricia es un problema gravísimo. La avaricia es un pecado, el desear tener más de lo que tenemos. No quiere decir que no trabajemos por una vida mejor, por vivir bien. No quiere decir con eso. Lo que está diciendo aquí es que no codiciemos cosas que no nos convienen, no codiciemos las cosas de este mundo. Si tenemos sustento y tenemos abrigo, debemos estar contentos con esto porque el Señor es el que nos da, el que nos sostiene y nos cobija, nos da nuestra vivienda. Él no nos deja ni nos desampara. Acuérdate bien esto, que la pernasá rinde el doble con la verajá, el sustento diario que el Señor te da con la bendición de Dios te va a rendir el doble y vamos a estar contentos con esto, con lo que el Señor nos da. Bendito el nombre del Señor si nos da mucho, bendito el nombre de Dios si nos da poco, bendito sea su santo nombre, Baruja. Bendito el nombre del Señor, amén. Entonces, si tenemos sustento y consolación, abrigo, estemos contentos con esto. Ya con esto vamos a terminar, gloria a Dios. Y el último punto es, su cuerpo no quedaría en el sepulcro. Su cuerpo no quedaría en el sepulcro, dice el capítulo 24 al 26, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. E hizo jurar Joseph a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió Joseph a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Amén, bendito el nombre del Señor. Esto es interesante, estamos hablando, Joseph muere en Misraim o en Egipto. ¿Qué pasa con Egipto o Misraim? Egipto o Misraim es un tipo de el mundo. Joseph murió en tierra, en el mundo. Jesús murió al mundo, murió aquí para traer a nosotros, darnos vida eterna. Pero él dice, mire, yo voy a morir, yo voy a ser entregado, voy a ser azotado, voy a ser humillado, voy a ser muerto, pero voy a estar 3 días en el vientre de la tierra, 3 noches y 3 días, pero al tercer día resucitaré.
Y él así sucedió. Nadie puede ir hoy a Egipto, nadie puede ir hoy a Misraim, nadie puede ir a toda la tierra de Egipto y buscar por todos lados y decir: aquí están los huesos de Joseph, estos son los huesos de José o de Joseph, aquí es el cuerpo. Nadie. ¿Por qué razón? Porque los huesos de Joseph no quedaron en Egipto, no quedaron en el sepulcro en Egipto. Así el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue levantado con el poder del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, y no quedó en el sepulcro. Él fue levantado, él fue llevado a la misma presencia de Elohim. Ahora, yo quiero decirte una cosa: el Señor murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahora nadie puede decir: son los huesos de Jesús. En Jerusalén hay dos tumbas. En Jerusalén hay dos tumbas: la iglesia católica, apostólica y romana, y la de los ingleses. Allí que dicen que esa fue el sepulcro donde fue puesto nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde fue puesto? ¿En qué sepulcro fue puesto nuestro Señor Jesucristo? Tuvo que haber sido un lugar cercano al Gólgota. Fue bajado, fue llevado allí, fue sellado ese sepulcro con una piedra, pero el Señor no se quedó en el sepulcro. Él está vivo. Él venció la muerte con poder y vino a darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Mi pregunta en este momento es: ¿cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? Hemos reconocido nosotros que Jesucristo es el Señor. Reconocemos que Él es el Dios Todopoderoso, que Él vino para darnos a nosotros salvación y vida eterna. ¿O por el contrario, estamos nosotros alejados de la ciudadanía de Dios? ¿Estamos lejos de la presencia del Señor? ¿Cómo estás tú? ¿Le has recibido al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? Si aún no lo has hecho, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Quizás mañana va a ser demasiado tarde. El Señor nos está llamando al arrepentimiento, a hacer teshuvá. No importa si tú eres judío o gentil. Aquí esto no es cuestión de raza. Esto es cuestión de tu vida delante de Dios. El Señor Jesús, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, alaba, si no es por mí. Nadie, absolutamente nadie podrá ir a la presencia del Señor, a la presencia del Padre Celestial, si no tiene a Cristo en su corazón, al Señor Jesús, o a Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Si tú aún no lo has recibido en tu corazón, yo te invito a que le entregues tu vida a Él en este momento. Le pidas perdón y le pidas que entre en tu corazón y cambie tu vieja manera de vivir. Arrepiéntete, entrega de tu corazón, pasa a ser esclavo del pecado, a ser siervo de Jesucristo, andar en santidad y esperar la redención, la vida eterna, y esperar su segunda venida. Si aún no has entregado tu vida, yo te invito a que le hagas una oración de fe en esta tarde, que le invites a que entre en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, y que Él cambie tu vieja manera de vivir. Simplemente tienes que hacer una oración de fe con la que te voy a proponer en este momento. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mi pecado, limpia mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, el Señor ha cambiado tu vida y el Señor ha hecho de ti una nueva criatura. Tres recomendaciones quiero darte antes de terminar esta meditación. Es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades, y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para darte una respuesta a tu necesidad y
para ayudarte en cualquier momento. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar en tu ciudad, por favor, háznoslo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar donde se predique el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai Bismereja, Yael Adonai Panah Beleja Bicuneja, Gish Adonai Panah Beleja Villashem, Leja Shalom. Bendiciones para todos, Shalom Braja, y hasta la próxima ocasión cuando volvamos a este tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones.